Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. En esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, nuestro hermano David Abel y nuestro hermano Fernando Ortiz, a los cuales también les doy una cordial y bendecida bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Qué alegría otra vez volver a encontrarnos y aquí listos para edificarnos en la reflexión de la palabra del Señor. Así que quiero darles a todos una calurosa y cordial bienvenida. Muchas gracias, hermano Pastor. Pues, como siempre, le vamos a pedir a nuestro hermano David que nos ayude con una oración de bienvenida. Mi hermano David. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar. Señor mi Dios, Padre Santo, te agradecemos por tu gran amor y misericordia que nos rodeas. Rogamos a ti que nos expliques por medio del pastor y nos sigas bendiciendo con tu mensaje, que lo podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y que asimismo las demás personas puedan verte a ti a través de nosotros. Amén. Amén. El tema de esta noche es el sentir de nuestro Dios, para lo cual pues vamos a dejar a nuestro hermano Pastor Luis Sánchez con el mensaje de hoy. Mi hermano Pastor, le escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno, la última vez que estábamos hablando sobre este tema de espiritualidad emocionalmente sana, habíamos ya ingresado al tema de conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Recordándoles que estamos haciendo un comentario y una reflexión acerca de este libro que tiene que ver mucho con nuestra vida interior, Espiritualidad Emocionalmente Sana, escrita por el pastor Peter Escasero. Nos toca entonces en turno abordar el tema el sentir de nuestro Dios. El viaje hacia una espiritualidad emocionalmente sana se inicia con el compromiso de examinarnos y permitirnos ejercitar nuestro sentimiento. Esto es un factor clave en el desarrollo de nuestro avance y desarrollo espiritual como discípulos del Señor que somos, puesto que la palabra de Dios dice en Ageo capítulo 1, verso 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjese usted que la palabra no solamente dice que hay que meditar, porque puede muchas veces quedar todo en un plano muy a la ligera y muy fugaz, sino que dice meditad bien. Y para mí esto implica que tenemos que aprender a detenernos intencionalmente, sacar tiempo y lugar para hacer un examen de conciencia también sobre la realidad de nuestros sentimientos y nuestras emociones. De manera que meditar bien sobre nuestros caminos, si bien es cierto, es estar pensando en forma cotidiana por qué ruta estamos avanzando, si es el camino ancho o el angosto. Pero yo creo que también esto es el inicio para poder entonces examinar de la misma manera qué pasa en nuestro hombre interior, como dice el apóstol Pablo. Porque siendo esto el punto de partida, hacer un autoexamen de nuestra realidad nos va a permitir entonces tomar la opción de la ruta de vida y correcta, como al Señor siempre le agrada y lo está esperando de cada uno de nosotros. Por haber sido hechos a imagen de Dios, usted y yo, fuimos diseñados para sentir y experimentar emociones. Qué emocionante cuando uno lee Génesis y la descripción que hay de la creación del paraíso y Dios establece ahí a Adán y Eva. Por poner un ejemplo, esa emoción y esa euforia y esa alegría que tuvo Adán cuando Dios le creó de su ser mismo a una compañera. Interesante ver la expresión que él tuvo de aprecio, de valoración, a la que sin duda vendría a ser su esposa para siempre. Ahí hay una descripción clara de cómo Dios nos creó con la capacidad de amar. Y claro, entendemos muy bien que la capacidad de amar depende de lo que hay en nuestro corazón a modo de los sentimientos y las emociones. Por eso es que nosotros no podemos descartar la posibilidad de permitir ejercer nuestros sentimientos y nuestras emociones. La vez anterior, en el último tema que estuvimos abordando, compartíamos
de los prejuicios con el cual nosotros hemos venido manejándonos en esta vida. Decíamos, por ejemplo, cuando nuestros padres por equivocación y también porque no conocían al Señor, nos dijeron, por ejemplo, como varones, que no tenemos que demostrar debilidad, flaqueza, ni menos lágrimas, porque estaríamos reflejando que somos realmente cobardes. Y mire usted esa forma errada de pensar, cuando lo correcto es, si bien es cierto, tenemos que desarrollar el carácter de la templanza para saber enfrentar las dificultades, pero no somos llamados a negar lo que sentimos, como también nuestras emociones. Entonces, cuando hablamos de esta capacidad, no podemos sino pensar que cuando la Biblia dice que fuimos hechos a imagen de Dios, la esencia misma de la naturaleza de Dios, o sea, Dios mismo siente, Dios tiene emociones y nos creó a su imagen con esa posibilidad de sentir, de emocionarnos, de pensar, como también de actuar. Parte de nuestra similitud con el Señor es la virtud de sentir. No es que somos dioses, sino que Dios en la inmensidad de su amor al habernos creado nos regala esa capacidad. Por eso es que tenemos que prestar atención a todo lo que nos ocurre y por ende se deriva en un sentimiento y a la vez en emociones, porque no podemos quedar, por ejemplo, ante situaciones fuertes y golpes de la vida heridos, porque eso es como dar espacio, apertura a que el enemigo se tome de situaciones para quitarnos la paz y por ende mantenernos en un estado de agonía marcado por la amargura y los sinsabores que puede esto traer. Ahora, cuando hablamos del discipulado, tenemos que considerar que esto es parte de nuestro desarrollo espiritual, el considerar nuestros sentimientos. Esto implica, y prestemos mucha atención a esto, tenemos que darnos la libertad de experimentar, o sea, démonos la libertad de sentir, no neguemos cuando nosotros estamos preocupados, dolidos y angustiados. Fíjense que Jesús, cuando estuvo ahí en Getsemaní y está junto a los discípulos identificados como sus amigos, él pidió que orasen por él y les dio la razón por qué. Se sentía en grande aflicción. O sea, él no negó esa posibilidad de estar sintiendo, sino que lo expuso. El Señor quiere que de la misma manera nosotros tengamos esa actitud y ese comportamiento ante las provocaciones tanto externas como internas en nuestro corazón. Ahora, se le suma a esto el poder reflexionar. Aquí hay una diferencia con aquellos que no quieren saber nada de Dios. Porque ¿qué pasa con las personas que están sintiendo situaciones dolorosas, que están en desesperación, pero no hacen una reflexión al respecto? Simplemente se cierran, se callan y la situación de vida se les complica. Entonces nosotros somos llamados a identificar que los sentimientos es como una especie de un faro o un semáforo que nos está indicando situaciones reales de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sintiendo en nuestra vida. Ahora, todo esto tiene que ver con que somos llamados a responder bajo el señorío de Cristo Jesús. Note bien la diferencia. Los que no están en el Señor, miren las decisiones equivocadas que han tomado de quitarse la vida, porque pensaron que no había ninguna solución para sus problemas. Ahora, nosotros somos hechos de la misma condición, todos los seres humanos, como barro que somos, tenemos las mismas situaciones de preocupación y de lágrimas cuando estamos ante estímulos que son fuertes y dolorosos. Aquí el asunto es saberlos procesar. Por eso es que el Señor dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo les voy a dar el descanso. Por eso usted, mi apreciado amigo y hermano, en esta situación que está viviendo, que yo no la conozco, pero nadie más que usted la entiende y la sabe, yo le quiero hacer una invitación a que todo lo que está experimentando sea traído a los pies de Cristo. No permitamos que el enemigo se tome de una situación convulsionada de nuestra vida para que luego nos atormente y tomemos una decisión equivocada que no le agrade al Señor y de paso
afectemos a quienes nos aprecian y nos aman en gran magnitud. Miren, podemos sentir aún sin darnos cuenta. Creo que a todos nos ha pasado. Bueno, no conocíamos al Señor y teníamos esos sentimientos guardados de desprecio hacia personas que nos hicieron daño y que fueron situaciones pero de antaños y del pasado. Solo bastó haberle visto el rostro a esa persona y se nos descompuso el ánimo o nuestro organismo. Entonces, cito esto porque estamos hablando de situaciones reales, no estamos exagerando. Ahora, noten la diferencia. Cuando uno viene a Cristo, si bien es cierto, podemos recordar los golpes que sufrimos, pero como tenemos un escudo que dice la Biblia que es el escudo de la fe, el poder de la palabra que tiene control y dominio de nuestros pensamientos y de todo nuestro ser integral, entonces aprendemos a sobrellevar, a soportar y sin duda a vencer las situaciones. Que Dios nos ayude a entender esto y que sea un motivo permanente de oración para que cuando estemos ante cualquier provocación, nuestro corazón sea guardado de situaciones que puedan ser más tarde angustiosas y dolorosas. Nuestros sentimientos nos pueden estar hablando a través de reacciones fisiológicas. Ahora, esto es una cuestión clave. Mire, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos estado ante situaciones, como lo dije hace un momento, alguien que nos afectó en algún instante, le vemos, hasta el organismo se nos descompuso, el estómago se nos alteró, comenzamos a lo mejor a llorar, entramos a lo mejor en nerviosismo, hasta se nos quitó a lo mejor el hambre? Es que eso es el reflejo de que somos seres integrales. Por lo tanto, sí hay que prestar atención a lo que sentimos, porque no es correcto que usted y yo nos mantengamos en una situación donde los sentimientos imperen y no el Espíritu Santo de Dios. Ahora, no siempre buscaremos señales espirituales para entender nuestro mundo interior, porque a veces al oír una situación como esta que estoy exponiendo, estamos con el prejuicio de decir, no, 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 yo quiero la revelación de la palabra. Yo quiero que un ángel del cielo venga y me diga exactamente qué es lo que está pasando conmigo. Bueno, yo creo que Dios puede bajar todos los ángeles del cielo y mostrarnos. Pero también yo creo que nosotros podemos encontrar el llamado y la voz de Dios desde nuestro mundo interior. O sea, Dios toma los sentimientos, las emociones para hablarnos, para indicarnos que estamos en el camino debido o en el camino incorrecto. El gran problema son nuestros prejuicios o nuestras ideas preconcebidas. Es que, claro, nosotros hemos venido caminando sobre la faz de esta tierra marcados por situaciones. Hablamos de la cultura donde nos hemos desarrollado, el lugar de donde provenimos, los lugares donde nos hemos educado. No nos educaron en cuanto a los sentimientos y las emociones. Y claro, hay un enemigo de por medio que lo que hace es condicionar nuestra mente. Por ejemplo, nos ocurrió algo y lo ocurrido fue tan negativo y doloroso que estará el diablo siempre susurrando de que de eso nunca vamos a salir, de que esa desgracia ya marcó nuestra vida y por lo tanto nunca vamos a encontrar la verdadera plenitud de la paz y de la felicidad. Son de esas cosas, mis apreciados hermanos, que nosotros tenemos que sacudirnos, como dice la palabra, despojarnos, que solo con la ayuda del Señor y el poder del Espíritu Santo lo podemos siempre lograr. Por lo general, decimos, no tengo tiempo para este tipo de cosas. Bueno, hay personas que están en esa categoría, que cuando le abordan este tema, lo niegan y piensan que no tiene nada que ver con su existencia. Son personas que están en el plano ya de la pérdida. Número 2, por lo general decimos conozco lo que me pasa. Bueno, muchas veces mentimos ante eso. Sabemos que está pasando con exactitud en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también está la otra cara de la realidad. Hay cosas que tendemos a olvidarlo. Por eso es que el salmista David oraba y decía, Señor, Padre, muestra lo que yo no alcanzo a ver. Examíname en lo más profundo. Creo que eso debe ser la oración nuestra también de todos los días.
Por lo general decimos paso confundido. Ahora, yo no estoy queriendo decir que es anormal que en un momento nos sintamos perturbados por cosas no muy claras. El problema es cuando esto es una constante. Y como ya vengo diciendo, quien quiere ganar ventaja en todo esto es el enemigo de nuestra alma. Porque en el momento que él nos mantiene en angustia, entonces perdemos la posibilidad de tener comunión con Dios, con su palabra, por ende con los demás. Por lo general decimos, me deprimo con facilidad. El Señor no nos impide a que nos sintamos dolidos ante situaciones difíciles. Pero siempre recordemos esto, el problema está cuando yo me mantengo en tal o cual situación y sentirnos, y mantenernos en depresión no es justo, no es correcto. Dios no está aprobando un estado de vida en esa condición. Por lo general decimos paso asustado y paso enojado. ¿Conoce usted personas, aparte de nosotros, que nos hemos mantenido así con enojo permanente que ha sido más de una semana, más de 2 semanas consigo mismo y con alguien a lo mejor en la casa? O por ende los miedos. No olvidemos que la palabra dice que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor. El susto es una derivación del temor y el miedo. El enojo, si no es controlado, nos lleva a ira. Y la ira, si no es frenada a su tiempo, nos lleva a cometer todo tipo de locuras. Entonces se requiere que le prestemos atención si nuestro corazón está inclinado a tal situación de existencia. Número 6. Por lo general decimos pasos con culpa y vergüenza. Otra situación más, el enemigo, ¿cómo nos quiere atacar? Todos hemos fallado en la vida. Cuando uno comete pecado, la conciencia reacciona, nos hace sentir con culpa. Por ende, queremos escondernos, pasamos vergüenza, sentimos vergüenza. Es justamente eso que Dios quiere tratar con nosotros. Si volvemos la mirada al libro de Génesis, nos damos cuenta que Adán y Eva fue confrontado por Dios. Pero no encontramos a Adán que se postra, quebranta su alma, llora, gime, diciendo, Señor, sí, fui culpable, cometimos el error, perdona. No, no aparece eso. Y Dios, como todo lo sabe, y a la vez entendemos que la expulsión del paraíso, sin duda, fue una causa el hecho de no haber reconocido el pecado y la transgresión. Entonces, por lo general también decimos no debo de enojarme ni debo de llorar. Eso ya lo comentamos hace un momento. O sea, ¿por qué tenemos que negar la posibilidad de enojarnos? Démonos la posibilidad. El problema es cuando mi enojo, en este caso, le permito que la ira esté impresa en una forma permanente, entonces ya viene de mi parte vascosidades, palabras vulgares o la violencia. Súmele a ello el hecho de que no debo de llorar. ¿Cómo es eso de que no debo de llorar? Si Dios nos ha creado con sensibilidad y sentimiento. Ya el hecho de que no llores porque es la evidencia de que hay una conciencia cauterizada y un corazón endurecido. Dios nos guarde de eso. Pero yo estoy hablando de un asunto que es real de nuestra condición humana. Y el pastor Peter Escasero nos exhorta justamente a eso, a que no neguemos lo que nos pasa, porque lo contrario es estar acumulando, es estar poniendo sedimento en nuestra alma y en nuestro corazón que con el paso del tiempo nos va a ahogar y nos va a desesperar. No debemos de negarnos a la posibilidad de sentirnos a sí mismos. Sintamos, lloremos, digamos lo que nos pasa, no ocultemos. Yo sé, no estoy queriendo invitar a usted, como yo siempre digo, a que nos pongamos en la mitad de la avenida principal de nuestra ciudad y contarle al mundo entero los problemas. Pero yo creo que tenemos un hermano mayor en la fe, en la vida de la iglesia o amigos de confianza, el cual yo le puedo decir, estoy pasando por esto, por favor escúchenme y por favor oren por mí. Porque yo creo que si lo hacemos, por ahí empieza entonces el gran inicio hacia la gran victoria. Debemos dar importancia a lo que sentimos y explorar al respecto. O sea, aquí el asunto no es tanto darme cuenta si yo vivo permanentemente enojado, por ejemplo. El asunto es que yo tengo que descubrir cuál es el origen de mi enojo permanente.
Y eso es un asunto del cual Dios nos está guiando a que lo consideremos, porque de lo contrario se va haciendo la amargura en nuestro corazón, se va enraizando más, tomará control de todo nuestro ser y nos vamos a enfermar aún en el aspecto físico. No importa si estamos preparados para el tema, porque usted estará oyendo esto y dirá, oiga, pero esto es nuevo, o es la segunda vez que oigo, pero yo creo que es muy profundo el asunto. No importa, no lo sabemos todo. Vengamos a Dios. Él nos puede dar a entender a detalle y sin equivocación de quiénes somos con exactitud. Si somos falsos con nosotros mismos, estaremos cerrando la puerta para poder conocer a Dios. Mire, consideremos mucho este pensamiento, porque si yo me niego a mi realidad humana, entonces lo que yo estoy diciendo es, no quiero la intervención divina. Entonces, cuando yo me veo débil, yo me veo frágil, yo me siento vulnerable, es ahí entonces cuando yo puedo darme cuenta que tengo a alguien que es más poderoso, es más fuerte que yo, que puedo extender mi mano, mi corazón a él y me va a ayudar, porque la Biblia dice que él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Palabras, voz, expresiones de rostro, postura de cuerpo, siempre van a reflejar la realidad de nuestra vida interior. Parece increíble. Uno puede estar, como quien dice, bien arregladito, ¿no? Todo finalmente siempre usamos una apariencia. Nuestras miradas dicen mucho. La forma como hablamos, el rostro, nuestra postura. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que si bien es cierto, no soy llamado a que a todos tengo que decirle que estoy llorando, que estoy en angustia, pero daré en algún momento a notar mi lágrima, porque yo necesito fortalecerme y apoyarme en los demás, en los que también buscan del Señor. Entonces, no caigamos en ese error de que yo no tengo por qué exponer lo que me está pasando, no tengo por qué dar a entender mis situaciones. Eso es, discúlpeme mi hermano, error garrafal, no es contribución para nuestra fortaleza espiritual. Debemos ser honestos con nuestros sentimientos. Lo escondido hay que sacarlo a flote ante el Señor. Hace unos días conversaba con una joven y yo le decía, mira, es importante que lo que usted me está diciendo, y eso tenía que ver con situaciones guardadas y que estaba consciente de ello. Dale, le decía yo, inmediatamente esa carga al Señor. Porque lo que me estaba diciendo era que quería quitarse la vida. Me estaba diciendo que nadie la podía entender, que nadie la podía comprender. Yo le decía, el Señor siempre ha estado a tu lado. Siempre ha tenido una mirada de amor. El problema es que no has querido soltar la realidad de lo que te está pasando y dárselo al Señor. No has sido honesta con tus sentimientos. Entonces, esto debe ser tomado como un desafío, usted que me está escuchando. Cada vez que yo me sienta en una condición que me lleve a un estado de desesperación, a la pérdida de la paz, ¿a dónde tengo que venir? A los pies de Cristo. ¿Dónde tengo que dejar todas mis situaciones? Delante del Señor. Permitir de esa manera que el Espíritu obre conforme Él quiera y todo a su debido tiempo. Al no detener nuestro viaje de autoconocimiento, podremos conocer más a Dios. Se lo pongo en otras palabras. O sea, si yo estoy consciente de que examinarme a mí mismo me va a ayudar para crecer en el Señor, yo no pondré obstáculos. Vendré todos los días a la palabra como espejo de vida. Vendré a la realidad del Señor, quien nos ama tanto, porque yo entiendo a la luz de la palabra que Él me quiere mostrar a detalle las situaciones de mi vida. Y entonces, si soy sincero y le permito no solo que me muestre, sino que me toque, que la experiencia que tuvo Isaías, de que el ángel vino en la visión con el carbón encendido y lo tocó donde tenía su problema, así debemos nosotros de ser sinceros con Dios y decirle, Padre,
Gracias por mostrarme. Gracias, Señor, porque yo me estaba olvidando de esa situación y yo me expongo delante de ti. Haz tu obra como quieres hacerla siempre. Sentimientos y emociones son parte del camino que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Alabado sea el nombre de Él. Imagínese usted si Dios no nos hubiera creado con esa capacidad del alma, ¿no? Solo como seres físicos ahí, como témpanos de hielo, sin la capacidad de conmovernos, de sentir pasión por la vida, por la realidad de nuestra familia y de nuestro hogar. Dios es perfecto, por eso honramos su nombre. Razón y corazón no pueden ser ignorados. Yo tengo que prestarle mucha atención a lo que pienso, pero también de la misma forma lo que hay en mi corazón. Entonces, esto no puede pasar por alto. Esto no es un asunto que yo debo ponerme en la postura de decir, no va conmigo, finalmente el destino ya está marcado para cada ser humano. No es así. Todos somos llamados a venir delante del Señor, pedirle que nos ayude en cada instante y en cada momento. Tenemos que aprender a reconocer de que Dios nos habla y nos guía a través de nuestros sentimientos. Ahora usted dirá, ¿dónde queda la escritura? Yo no le estoy invitando a usted a que deje la palabra de Dios a un lado, porque la palabra de Dios tiene que ser lo primero, tiene que ser leída, la palabra tiene que ser meditada, la palabra tiene que ser orada, la palabra tiene que ser aplicada, pero también esta es el otro lado de la cara de la moneda. Porque así como Dios me va a hablar, me ha estado hablando por la revelación de la palabra, yo tengo que entender que a través de mis sentimientos y de mis emociones, Dios los está tomando para encararnos, para decirnos algo está fallando o algo está muy bien en tu vida. Sigue y continúa. Entonces, las dos cosas son claves y muy importantes a considerar. El autoconocimiento o el examen de conciencia, como le llamamos, la meditación personal es uno de los mayores obstáculos para conocer al Señor. Hay muchas personas que no quieren ir por esta vía. Por eso es que usted y yo que estamos conociendo al Señor, debe ser el gran desafío, el gran reto. Esto es de todos los días, es de cada momento, porque si yo postergo, las cosas se me pueden volver muy difíciles y muy peligrosas. Ya estudiamos en un momento determinado la vida de Saúl. Él no prestó atención a lo que estaba sintiendo. Mire cómo terminó su vida, mire cuán convulsionada estuvo su familia y toda la desgracia para toda una nación. Quien anula sus sentimientos, anula su humanidad y también detiene su discipulado. Como discípulos del Señor, Él quiere que crezcamos, que vayamos, como dice la palabra, al 20, 40, 60 y al 100 por uno. Entonces, si yo niego la realidad de que soy un humano, que puedo sufrir, que puedo llorar, que puedo estar preocupando, eso me frena a que yo pueda crecer espiritualmente. Entonces, esto es un factor que usted y yo no lo podemos descuidar ni olvidar. Si detectamos nuestros sentimientos y emociones, entonces vamos a detectar nuestra realidad. Por eso es que cada vez que usted y yo estamos sintiendo algo que nos está queriendo llevar lejos de la palabra y del Señor, es como una especie de un alto, donde el cual tenemos que detenernos para analizar más a fondo de qué es lo que está pasando. Porque Dios no quiere que nunca nos alejemos de Él, ni de su palabra, ni de sus caminos. No neguemos nuestra vulnerabilidad. Usted y yo no somos de hierro, usted y yo no somos madera, usted y yo no somos cemento, somos barro, somos polvo, somos seres humanos. La espiritualidad, por tanto, implica también salud emocional. O sea, no está separado el asunto de los propósitos divinos, de la palabra revelada y mi vida interior. Son dos cosas que van concatenadas, que usted y yo, como hijos del Señor, tenemos que estar siempre pendientes y en una forma intencional, considerándolo cada día. Arriesguémonos a preguntar a Dios sobre la realidad de nuestros sentimientos en torno a todo, no solo en cierto aspecto,
Porque, por ejemplo, a veces yo puedo estar diciendo, Señor, indícame qué está pasando conmigo como un padre en relación a mis hijos. Es bueno que le preguntemos, pero ¿qué de mi relación con mi esposo o mi esposa? ¿Qué de mi relación con mis padres? ¿Qué de mi relación con mis hermanos? ¿Qué de mi relación con las personas aún extrañas? ¿Qué de mi relación con la familia de la fe? Todo eso implica el exponernos delante del Señor y preguntarle de la realidad de nuestra vida. ¿Qué tal si oramos por un minuto? Padre, gracias, Señor, por permitirnos meditar en esto. Reconocemos que delante de ti, Señor, estamos y que sin tu presencia, como tú lo dijiste, nada, nunca podremos hacer. Tú eres nuestro pronto auxilio, Padre, y por eso te pedimos que nos ayudes a entender cada vez que tengamos esas reacciones extrañas, esos comportamientos indebidos, esas conductas y hábitos inadecuados, porque de seguro tiene todo un origen. Y oramos, Padre, que tú nos ayudes a ser libres, que toda cadena de opresión se rompa y que realmente podamos caminar siendo esas lumbreras, como tú nos has establecido para hacer luz y para hacer sal en este mundo. Todos estos favores te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén, hermano pastor. Muchas gracias por este mensaje. Creo que bastante interesante el hecho de que hemos sido diseñados para sentir. Pienso que la parte del sentimiento tiene que ver con el alma, ¿no? El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y negar nuestros sentimientos es negar también nuestra alma, es negar nuestra humanidad. Entonces, mis hermanos, no sé, tengan alguna pregunta, algún comentario hacia el mensaje que hoy hemos escuchado a través de nuestro hermano pastor, hermano Sí, Fernando. yo sí tengo una consulta o una pregunta por el pastor. Pastor, ¿usted sí considera o qué pensaría usted si yo le pregunto eh, si la meditación es una herramienta importante o una herramienta primordial para poder decirle al Señor cada día, Dios, enséñame a reconocer mis emociones? Más que importante, importantísimo. Porque yo creo que ahí está el punto de inicio. Si no venimos a la palabra, yo siempre estoy usando figurativamente la expresión, es espejo para nuestra alma. Entonces, si yo no estoy viniendo a la escritura con ese ánimo de escudriñarla, no solo oírla, ¿no? Porque sabemos muy bien que escudriñarla implica que me deriva a la capacidad de entender qué es lo que Dios me está diciendo. Y cuando yo capto eso, entonces estoy en un proceso de relacionarlo con mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, permitiendo que Él me sane, que Él me restaure. Entonces la meditación no puede ser excluida de un creyente. Eso tiene que ser disciplina cotidiana para estar bien con el Señor y poder perseverar en su camino. Así que yo le insto a todos quienes nos pueden escuchar a mantenernos en una disciplina como esa. Muy bien, hermano pastor. Muchas gracias, hermano David. Pues sí, siempre un comentario. De toda la charla, la frase que más me ha retumbado es la última, y que puso que arriesguémonos a preguntar a Dios sobre la realidad de nuestros sentimientos en todo. Y se me ha quedado retumbando porque a veces, en ocasiones como cristianos, solemos ignorar nuestros sentimientos, pretendiendo que todo está bien por el hecho de ser hijos de Dios. Y aunque eso sea cierto, no podemos negar cómo nos sentimos, pues afecta a varios ámbitos de nuestra vida, reflejándose directamente en nuestro testimonio, porque en mi caso, que suelo ser muy expresivo con mi rostro, digo, estoy bien cuando en mi rostro reflejo amargura, tristeza, enojo, y es por el hecho de que no estoy siendo totalmente sincero con Dios. No estoy diciéndole, Dios, me pasa tal cosa. Y ahí es que viene también la parte del quebranto y humillación, para poder darle aquellas cargas y que Dios ya las lleve,
Sin embargo, uno piensa que ese proceso es inmediato, que uno le dice, Dios, me pasa tal cosa, se las doy y ya a los 2, 3 segundos que acabó la oración, ya uno está feliz con una sonrisa. Cuando en ocasiones no es así, uno se lo encarga a Dios y comienza el proceso de transformación, el cual puede durar bastante tiempo o muy corto puede ser. Eso. ¿No? Y yo le sumaría el hecho de que a veces decimos, aún dentro del hogar, ¿no? También con el extraño, porque bueno, no me conoce, pero el de casa le decimos, no, no pasa nada conmigo, no pasa nada, pero sí pasa. Y a veces no solo una cosa, muchísimas. Entonces yo creo que tenemos que aprender como seres humanos y barro que somos, como dije hace un momento, reconocer que somos vulnerables, no somos de hierro. Cualquier momento vamos a llorar o a preocuparnos. Entonces, esto es clave en el proceso del discipulado. Así es, mis hermanos, hay que permitirse sentir, ¿no? Y como ya se ha planteado aquí, muchas veces pensamos que los cristianos estamos viviendo, digamos, una vida en la cual no vamos a sentir emociones, ¿no? De todo tipo, buenas y malas. No dejamos de ser seres humanos. Y los seres humanos obviamente sentimos todo eso, ¿no? Incluso emociones de coraje, enojo, obviamente, todo lo demás, la felicidad, ¿no es cierto? El miedo también. El miedo, correcto. Entonces, obviamente, eso es parte del ser humano y en esos aspectos nosotros también aprendemos a conocernos, ¿no? Y en ese aprender a conocernos también podemos pedir a Dios que nos ayude a salir de todas aquellas emociones que de alguna manera nos afectan, ¿no? Como bien decía el hermano Abelito, no todas las personas tomamos las cosas de la misma forma. Otros probablemente pueden salir de una situación muy rápido, otro obviamente con mayor tiempo, pero la diferencia está entre el cristiano y la persona que no cree, es que nosotros tenemos fe. La fe nos ayuda también a pasar por ese proceso, ¿no? De esos sentimientos que de una u otra manera nos afectan, ¿no? Y también en eso encontramos a Dios, porque si no somos parte de sentir, no podemos sentir amor, y Dios es amor. Entonces, si somos como unas máquinas que simplemente no sentimos, simplemente damos un resultado y nos da igual, cual sea que sea, entonces finalmente pues tampoco está Dios en nuestras vidas, porque repetimos y lo sabemos porque la Biblia nos lo dice, Dios es amor y el amor es un sentimiento. Por lo tanto, para poder experimentar a Dios en nuestro corazón, debemos también sentir, porque de lo contrario simplemente será algo externo que decimos creemos, amamos a Dios, pero si no sentimos es que no podemos amar, no podemos creer. Entonces, eso creo que es parte fundamental, ¿no? De entender que tenemos que ser honestos con nuestros sentimientos. Creo que el peor error es negarnos a nosotros mismos. Es decir, no nos pasa nada y lo que está pasando es que estamos acumulando sentimientos y que muchas veces luego estallamos, ¿no? Y estallamos de manera que a veces no pensaríamos que íbamos a reaccionar de esa forma, ¿no? Pero es porque no dejamos a Dios actuar en esos sentimientos, porque no aceptamos, porque simplemente si yo estoy enfermo y no acepto que estoy enfermo, no voy a buscar la cura, no voy a pedirle a Dios que me ayude en ese problema, porque simplemente yo no estoy enfermo, cuando en el fondo sí lo estoy, y probablemente lo estoy irradiando en mi entorno, a mi alrededor, ¿no? Y luego al final terminamos echándole la culpa a Dios muchas veces, ¿no? Y eso obviamente afecta nuestra relación con Dios y a lo mejor hasta nos alejamos, ¿no? Porque pensamos que Dios no nos quiere, que Dios digamos, el que nos ha metido en situaciones que muchas veces son cargas de sentimientos que no han sido claramente entendidos por nuestra vida, por nuestro corazón, y por eso llegamos y estallamos de una manera no adecuada. Eso, mis hermanos, mi reflexión en el mensaje de esta noche. Pastor, no sé si quiere añadir algo. Finalmente quería decir esto, ¿no? Subrayando lo que expresé más bien. No fuimos educados en cuanto a esto de los sentimientos y las emociones. Fuimos un día a la escuela y al colegio y no hubo la cátedra, ni en la universidad creo que lo abordan.
Entonces, esto es un asunto que ¿dónde lo aprendemos? Es en el Señor. Es en el Señor. Nos formaron al gran conocimiento, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, ¿qué vale el gran conocimiento si el corazón está tan reducido, ¿no? Mi intelectualidad finalmente no me va a ayudar, ¿no? Yo creo que, y bien, cuando apareció esto de la famosa inteligencia emocional, ¿no? Alguien una vez decía, niño amado, niño inteligente, ¿no? Hay una relación, sentimiento y pensamiento, ¿no? Entonces, y no es nada nuevo porque lo aprendemos desde el Señor. ¿Y cuántos años le tiene la palabra de existencia? Dios desde siempre lo dijo, ¿no? Es una relación con el diseñador de nuestra vida, ¿no? Entonces le permito obrar en mis sentimientos, permito obrar en mis pensamientos, seré un hombre feliz, una persona de paz y que seré de bendición a los demás. Correcto, correcto. Gracias. Exacto. Muy bien. Pues nada, mi hermano pastor, no sé si quiere dar un mensaje de despedida. Sí, bueno. Un lindo descanso en esta noche. Espero, si Dios nos regala vida, estar la próxima semana juntos para abordar un nuevo tema del comentario de este libro que está muy desafiante. Hace unos días teníamos una reunión con un grupo de jóvenes y la pregunta era ¿cuál es el libro aparte de la Biblia más importante que si nuestra casa se estuviese quemando, cogerían? Yo dije espiritualidad emocionalmente sana. Es de alto valor, es de alto valor. Sí. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, mi hermano pastor. Hermano Fernando, ¿nos ayudas con una oración de despedida, por favor? Sí, claro. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje que hemos recibido, por este mensaje que nos enseña a tener tu sentido. Gracias damos, Padre Celestial, porque gracias a esta eh, palabra que hemos recibido, entendemos, Padre, que tú tienes emociones. Tu Hijo Jesucristo en tu palabra demostró muchas emociones. Y entendemos, Padre, que eso es muy importante para crecer en nuestra vida espiritual, Padre Celestial. Oh Señor Todopoderoso, permite estar en un solo sentido. Permite, Señor, eh, que tú estés con nosotros, Padre. Espíritu Santo de Dios, habita en nosotros y permítanos conocer cada día las emociones. Gracias damos por la vida de cada una de las personas que están aquí viendo este mensaje, por las personas que en el futuro lo verán. Damos gracias a sí mismo, Señor, al instrumento que tú usaste el día de hoy, el pastor Luis Sánchez, por el mensaje que da, y a los hermanos que siempre están de soporte aquí. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Hasta entonces, bendiciones.